Trenes por Siempre Max. Gracias por estar nuevamente en esta serie de charlas donde estamos hablando del nacimiento de los sistemas de señalamiento y las primeras medidas de seguridad. Y hoy me gustaría referirme a la técnica de explotación del bloqueo manual muy difundida en nuestro país, que hizo un eje de la seguridad desde el nacimiento del ferrocarril en nuestra explotación y sigue vigente inclusive en servicios muy importantes como la Vía Mar del Plata o el área metropolitana de Buenos Aires. Lo primero que me gustaría referirme es al concepto de bloqueo manual. ¿Qué se entiende por bloqueo manual? Y para eso, primero me gustaría que veamos todos la idea de que el señalamiento hecho en esta forma manual, sin electricidad, a tracción a sangre, donde todo es el esfuerzo de un señalero o la persona que tenga que gestionar las palancas, hace que lo más lejos que pueda moverse una señal, si todo el sistema de transmisión está correctamente mantenido, está en el orden de 1300 a 1500 metros. Y los cambios tirados por barras, que son más pesados, 300, 350 metros. Así que esto da un ámbito de la señalización que se circunscribe prácticamente a 1 kilómetro a cada lado de la estación. Mientras el tren circula dentro de este ámbito, obviamente circula obedeciendo señales. Pero entre esta estación, esta isla de señales que no abarca más de 1 kilómetro a cada lado, hasta la próxima estación, pueden pasar 10, 20 kilómetros y ahí se genera un hueco sin señalizar, que es lo que conforma lo que se llama la sección de bloqueo. El concepto de estación de bloqueo es alguien que gobierna las señales. En el interior nuestro es típicamente la estación, pero puede ser en instalaciones más importantes o en el área metropolitana que sean cabines y no necesariamente estaciones físicas. Pero ayuda a entenderlo, pensar, no sé, la Vía Mar del Plata y que cada una de las estaciones de bloqueo es una estación física donde tenemos un ámbito desde la primera señal hasta la última, de esto que les comentaba, de lo que puede hacer el esfuerzo mecánico de la persona, y la siguiente. Y entre las dos estaciones, un espacio que se conforma como la sección de bloqueo. La ocupación o no de esta sección de bloqueo se resuelve entre las estaciones de bloqueo a través de lo que se llama el equipo de bloqueo manual. Así, si la estación A quiere enviar un tren a la estación B, la estación B, que es la que va a recibir, es la que gobierna la sección. Y cuando A le pida a B que quiere enviar un tren, B solo lo va a poder permitir si es que el tren ya se fue, el que hubiera, se liberó la sección más allá de la señal de partida. Si es que es señal de partida, si no está la estaca de libranza del cambio de salida, y si no hay ni cambio de salida, señal de salida, 400 metros en avance de la señal de entrada, como dice nuestra reglamentación. Así cuando A le pida a B que quiere enviar un tren y B chequee que no hay un tren en sección y el que había en su ámbito de estación ya se fue más allá de la señal de partida, sí pueden acordar a través del equipo de bloqueo manual la ocupación de esa sección de bloqueo con el siguiente tren. Y así, tren tras tren, se va conformando la circulación como una carrera de postas de estación en estación del bloqueo y el permiso de utilización. Este es el concepto básico. ¿Qué usos hay en Argentina de esta tecnología? La primera es la del bloqueo telegráfico. Esto de mandar un tren de una estación a la siguiente, hasta antes de la invención del telégrafo, era complicado porque uno no tenía certezas de que hubiera llegado ese tren. El telégrafo lo que aporta como una medida importantísima de seguridad es la certeza de poder decir si el tren que enviaste antes ya llegó, ya se fue más allá de la señal de partida. Eso le dio una certeza de seguridad tremenda y entonces la primera forma de bloqueo, de garantizar de que esa sección estaba libre, es gracias al telégrafo. Acá en estas imágenes podemos ver un tipo de telégrafo muy difundido en nuestro país, que es el telégrafo entintador de Siemens y Halske. Ustedes verán que tiene acá una manija y esto tiene un sistema de relojería y esta cinta de papel que se alcanza a ver acá. Esto lo que se hacía es si la persona tenía que ausentarse de la estación, tenía que ir al baño, tenía que lo que sea y no quería perderse la recepción de un mensaje o un pedido de vía libre, por ejemplo, lo que hacía era darle cuerda a este sistema de relojería, la cinta avanzaba y pasaba por una pluma entintada. Si cuando volvía la persona miraba esa cinta y veía que estaba todo horizontal, es que no había recibido ningún mensaje y se veía los puntos y rayas, sabía quién lo había llamado y quién le había pedido. Esto existía en casi todas las estaciones, por ejemplo, de la línea Mitre, era muy común encontrarlas en todo.
para generar la vía libre se llenaba esta fórmula de pedido y concesión de vía telegráfica, donde la persona que intervenía en conceder esta vía libre tenía que anotarlo y esto se registraba en forma mensual en un archivo porque tenía un valor legal, era todas las circulaciones que se habían permitido hasta ese momento. Pero lo que más quiero profundizar es el uso de aparatos de bloqueo, que son una evolución del telégrafo, no mucho más lejos del telégrafo, pero es una evolución. Y ahí tenemos dos grandes familias de los usados en Argentina, los de vía única y los de vía doble. Dentro de las de vía única, el que más se destaca es el palo staff. Los de vía única, la gran diferencia con los de vía doble es que los primeros entregan un testimonio al conductor, algo que le da la certeza de que es el único que puede circular en esa sección, ya sea un palo, en el caso un palo metálico, lo vamos a ver en el caso del palo staff, o en el caso del Winter con boleto o el García con boleto, un boleto físico tipo Edmondson de cartón. Y los de vía doble, donde el más difundido es el Harper, y también tenemos el Winter con aguja, lo que tiene es un recordatorio con ciertas agujas y leyendas en los aparatos. Ahora vamos a profundizar un poquito, vamos a empezar por el de vía única. Este es el tipo de aparato que uno puede apreciar, palos aquí insertados en estas guías. Esta estación intermedia lo que tiene es un aparato para la que sigue hacia la derecha y otro aparato para la que sigue hacia la izquierda, o sea, para la previa y la posterior. Acá en el medio podemos ver un magneto para dar alimentación eléctrica. Hay que ver que estas instalaciones se llevaban a cabo en estaciones que no tenían energía eléctrica, o pueblos que no tenían energía eléctrica, así que esto es un generador para generarse la propia alimentación eléctrica que necesita el sistema. Y al costado lo que hay es en la foto falta, pero lo que es, hay una caja con una campana y un botón. Yo quiero hacer foco en estos elementos de la campana, el botón interruptor que está aquí y un cartel con una leyenda en el indicador que está acá. Dada dos estaciones, A y B, como veíamos, y vía única a ocupar, la estación A va a tener dos aparatos, la estación B también, para la precedente y la posterior, como les decía. Lo que nos interesa para ocupar esta sección de bloqueo es este par de aparatos, y básicamente lo que hace A le va a pedir permiso a B para poder enviar un tren. B es el que controla la sección de que va a recibir o no ese tren. Entonces A le va a llamar la atención a B y le va a pedir enviar un tren con el botoncito de la campana, que está acá abajo. Hay un código de campanilla que le dice que básicamente te quiero enviar un tren. Si B está en condiciones de recibir ese tren, lo que va a hacer es apretar este otro pulsador que está acá arriba, y eso va a alimentar a distancia un electroimán adentro del aparato que va a permitir sacar un palo, y este palo va a ser luego entregado al conductor del tren. Este conductor lo va a llevar hasta el final de la sección, se lo va a entregar al auxiliar o el señalero, ese lo va a insertar en el aparato y van a quedar nuevamente en fase. La particularidad de esto es que solo se puede sacar palo si en los aparatos, en los dos hay una cantidad par o en los dos hay una cantidad impar. Si quedan desfasados de eso, no se puede sacar un segundo palo. Eso es lo que da la garantía de que haya un solo palo en sección y un solo tren. Por ejemplo, si acá hay 10 palos y acá también hay 10 palos, cuando B le da la autorización a A para que saque el palo, se saca uno y este va a quedar en 9 y el otro en 10. Quedan fuera de fase. Por más que se quiera hacer lo que se quiera, no se puede sacar un segundo palo. Recién cuando ese palo se le da al conductor, lo lleva a la otra estación y se vuelve a colocar en este aparato, este ahora quedaba en 9, este en 11, y ahí sí se puede volver a sacar otro palo. Obviamente tiene que haber, se estará imaginando un equilibrio en el ir y venir de los palos. Si se llega a desfasar mucho y todos se juntan de un lado, se habilitaba el guardahilos para que pueda abrir con el precinto el aparato, el equilibrar los palos. Eso quedaba registrado en el libro de novedades, era una ceremonia administrativa. Entonces, lo más importante para tener en cuenta en esto es que solo están en fase los aparatos y se puede sacar palo cuando en los dos hay una cantidad par o en los dos hay una cantidad impar. Si están cruzados, los aparatos se dice que están fuera de fase y no se puede sacar un segundo palo. El hecho de la fase o no y el poder sacar o no el palo tiene que ver con estos elementos muy básicos, electricidad o electromecánica inicial, donde hay un electromagneto que es el que termina permitiendo sacar o no el palo por este agujerito, que es lo que está haciendo esta persona. No me quiero meter demasiado en la tecnología interna, pero sí quiero que vean algunas cosas de este diagrama de instalación.
Primero que esto podía trabajar con un hilo y tierra, como los viejos telégrafos. Y la clave de la fase o no está en este cerrojo. Ven que hay dos bobinas de electroimán. Hay que ver si las bobinas ayudan para que se tome una determinada pieza o se anulan entre sí los efectos magnéticos. Por eso si los cerrojos quedan norte-norte, sur-sur, se va a excitar la bobina porque los aparatos están en fase y permite sacar en palo. Y si por el contrario quedan invertidos, queda fuera de fase y no va a permitir. Es un problema electromagnético de cómo magnetizo el núcleo de este electroimán para que pueda o no atraer una pieza que me va a permitir sacar o no ese palo. Las campanillas, también es importante que dos aparatos que tiene la estación tengan campanillas distintas, cosa de que escuchar los gong con una musicalidad distinta le permite saber si lo están llamando de la izquierda o de la derecha, o sea, el auxiliar o el señalero no está todo el tiempo mirando el aparato, está haciendo otras cosas y escucha que lo llaman y le piden, entonces tiene que saber distinguir la de un lado y la del otro y la tonalidad se la da la forma del gong. Hay todo un código de golpes para saber qué tipo de tren es el que quiero pedir el permiso. Por ejemplo, si es un tren local de pasajeros, eso tendrá algo, disculpen la forma de hacer los toques, pero ting, 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 o sea, un golpe y dos, o un golpe y tres con una pequeña pausa, y así están codificados todos los tipos de trenes, y así podemos saber a qué se le pide el permiso para ocupación de la sección o no. En cuanto a los palos, staff significa en inglés, en una de sus acepciones, bastón, por eso también se lo traduce como bastón piloto al palo staff. Hay 6 posibles codificaciones, ven que tiene A, B, C, D y E, que tiene que ver con el torneado de estas partecitas. En un ejemplo moderno, imagínense que la parte más alta es un 1 lógico y la parte más baja es un 0 lógico. Entonces diríamos que el palo A está codificado como 1, 0, 0, 1. El palo B está codificado como 1, 0, 1, 0. Este sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. 0100. Y así hay 6 diferentes tipos de palos, o sea que en 6 secciones de bloqueo seguidas tienen diferentes palos y después se vuelve a repetir. Además tienen grabado el nombre de dónde a dónde van los palos y es muy importante llevar un registro para que no se pierda palo o no se use en el lugar que no se debe utilizar. Y también existen los palos para bloqueo permisible. Lo normal es que en sección de bloqueo haya un solo tren, pero hay veces, en determinadas circunstancias especiales, picos de cosecha o algo, donde uno necesita meter más de un tren, 2 o 3, y en determinadas condiciones de día, que haya buena visibilidad, que no haya pendientes, se puede tener en la sección 2 o 3 trenes. En ese caso se desenroscan los palos, se le da una parte a un primer tren, la parte al segundo o tercer tren. Cada uno sabe que va a ir por delante o por detrás con algún tren que lo sigue, porque es una circulación a la vista, los dos están adentro de la misma sección, y cuando llega a la otra punta, los 2 o 3 trenes, se rearma con la rosca del aparato y recién ahí queda librada la sección. Hay que entregar, en el cambio de sección, hay que entregar el palo de la sección precedente y tomar el palo de la sección que sigue. Entonces, en cada estación de bloqueo hay que hacer intercambio del palo que se deja y el palo que se recibe. Acá podemos ver unos ejemplos. Esta técnica británica la han difundido por muchos países donde sembraron sus ferrocarriles. Acá vemos un ejemplo de intercambio en Australia, otro en Sudáfrica. Un viejo intercambio, está la persona ahí con el aro y dando el aparato, dándole el palo en Australia en 1890. Acá vemos también algo, inclusive se utiliza en algunos lugares o de ramales turísticos o de muy baja densidad todavía en Gran Bretaña o en algunos ramales de Australia. Y me permito ahora mostrarles un pequeño video de Australia donde explica el uso aún hoy en día. Es una zona de Sydney. Como verán, son exactamente los mismos aparatos que hemos recibido en Argentina. Ahí saca palo, cuando se lo permite el otro. Lo va a anotar en el libro y lo va a meter en el aro para poder entregarlo a la tripulación del tren.
Ahora va a entregar el palo de la sección que va a ingresar ese tren y va a recibir de la tripulación el palo que deja de la sección precedente. Una vez que todo el tren libró la señal de partida, recién puede dar por liberada la sección precedente, ingresando el palo para normalizar los aparatos. Y lo registra en el registro de trenes. Si no se quiere hacer el canje a mano, existían postes canjeadores. Acá vemos unos pobres oxidados y olvidados en la vía a Mar del Plata. Esto tenía una forma de dejar desde la locomotora el palo que se traía y recibir el palo de la sección siguiente que estaba puesto en este canjeador. Si todo esto estaba muy bien calibrado, la vía muy bien mantenida, podía hacerse hasta 100, 120 kilómetros por hora canje de palos sin que haya el brazo de una persona que se lo puede llegar a romper. Acá vemos diferentes formas de canjeadores automáticos. Estos eran los ganchos que tenían las locomotoras para hacer el intercambio de alguna forma de dejar o traer el palo. Acá podemos ver alguna foto de usos de canjeo de palos en Argentina. Esto es en la vía Mar del Plata hoy en día. Acá están los viejos canjeadores que ya no se usan y acá, como la locomotora china nueva no se le pidió con el gancho canjeador, la verdad que nadie cruzó eso por la cabeza, en una forma bastante incómoda, según me cuenta el personal de conducción, tiene que asomarse porque la puerta se abre en una forma que le deja poco lugar y margen. Acá están intercambiando palo en la sección de la vía a Mar del Plata. Y ahora también quiero mirar un pequeño videito del intercambio en Monasterio, para que tengamos una noción. Lo normal es que tira el palo la locomotora en el andén y toma el otro de la mano del auxiliar o del jefe de estación. Esto visto desde la locomotora, no digo que sea la misma estación, pero este intercambio, cómo se vive desde adentro de la locomotora, y ahí es donde toma el aro con el palo y o alguna instrucción o precaución en la circulación. También existían en nuestro país aparatos con palos grandes de pie, yo no los he visto, de mesa grande sí, por ejemplo Merlo Lobos tenía este tipo de aparatos con palos físicamente más grandes, pero la filosofía es exactamente la misma. Y también la otra forma es intercambiando algún boleto físico, el Winter con boleto y el García con boleto es un aparato británico, no sé por qué se llama García, pero es intercambiar un boleto físico como testimonio en la circulación. En vía doble no hay testimonio, lo que hay son recordatorios con agujitas o con algún indicador. El más difundido en nuestro país es el blog Harper. Y acá quiero que presten atención, estas son dos indicaciones de tren yendo y tren viniendo, que son los recordatorios. Y estos pulsadores, el rojo y el blanco, y una chapa de bronce excluyente. O sea, si pulso el blanco, la chapa está corrida de manera tal que no puedo pulsar el rojo y viceversa. O sea, hay una exclusión mutua donde nunca se van a poder apretar los dos pulsadores al mismo tiempo. Acá podemos ver estos tipos de aparatos en empalme Berazategui. Este empalme tiene 3 posibles destinos de vía doble, por eso hay 3 aparatos Harper para los 3 destinos posibles. La idea es exactamente la misma, la estación A le pide el permiso a B, la gran diferencia es que hay vía doble y que no se le entrega ningún testimonio al conductor, ¿sí? Sino que todo queda registrado en estos indicadores de las pantallas. Bajo este tipo de aparato ocurrió uno de los accidentes más grandes de la historia de nuestro ferrocarril, el 1 de febrero de 1970, el accidente de Benavides. En realidad ocurrió entre Benavides y Pacheco. Venía un tren local que venía de Zárate, era un fin de semana, que fue recibido por la estación Pacheco, permitió el ingreso. Al tiempo viene por detrás un tren Estrella del Norte y Benavides le pide a Pacheco permiso para poder mandar el tren de Estrella del Norte y Pacheco también lo recibe. Los que
que se dice es que estaba borracho el auxiliar del general Pacheco y terminó dándole ocupación de sección a 2 trenes sucesivos sin haber visto que el primero o cerciorado de que el primero llegara. Para peor, el local se quedó por un desperfecto y a toda velocidad el tren Estrella del Norte lo embistió por detrás. Las cifras oficiales, miren acá cuánto se metió un coche adentro del otro, fue tremendo. Las cifras oficiales hablan de orden de 236 muertos, pero me han comentado de cifras mayores, que quizás por alguna razón no se las quiso registrar. Lo que quiero hacer es notar es que este tipo de aparato y la posibilidad de este tipo de accidente sigue existiendo de José León Suárez a retiro. O sea, esta forma de bloqueo con Harper la seguimos teniendo en Belgrano R, en plena capital federal. No es que estamos hablando solo de la historia, que lo es, sino que esto lamentablemente lo seguimos teniendo. Existe algo que evolucionó a esto, que lo vamos a ver, que son los aparatos de block and lock, donde hay alguna certeza técnica de que el tren llega para impedir esto de que se ocupe uno con el otro. Los demás países han avanzado bastante en mejorar este defecto de los aparatos de vía doble con algún tipo de bloqueo o alguna liberación que garantice que el tren llegó, cosa que prácticamente nosotros no tuvimos en Argentina. O sea, nos quedamos con la foto de lo que nos dejaron los ingleses y los franceses y ni siquiera lo seguimos evolucionando a este sistema. No digo cambiar a un bloqueo automático, un señalamiento automático, sino que a esto se le podía mejorar con block and lock, que ahora vamos a hablar. Y no lo hemos hecho ni siquiera todavía. También existe el Harper de 3 posiciones. Acá vemos 2 ejemplos de la línea Urquiza y del Sarmiento. Esto da alguna indicación más, hay 3 indicaciones en el tablero: vía cerrada, vía libre o el tren en sección, y esto se gira, esta manivela, hacia un lado o hacia el otro para que los aparatos queden, por ejemplo, los dos en la vía libre, para que los dos sepan que la concedieron y el que la tiene que recibir. De esto también les quiero mostrar un pequeño videito. Es de una escuela, de un museo actual inglés, pero es parte de algo que se usó durante más de 70 años en una escuela de capacitación. O sea, ahora está en el museo, pero durante 70 años sirvió para capacitar a los señaleros. Those lever frames are actually miniature replicas of the real thing, and they work in just the same way. Now then, let's look at how we signal a train between 2 signal boxes. The signalmen themselves are responsible for making sure that the line is clear at their own signal boxes. But how does that work between 2 signal boxes that are, say, 5 miles apart? Well, let's take David at signal box A. He's got a train that he wants to run to Alan at signal box B. Alan is in charge of the section. So David needs to ask him for permission for a train to enter the section. And he does that by calling his attention to check he's there and alert, 1 beat on the bell. Alan repeats that 1 beat to say, yes, I'm listening. And David then passes his message. Now that message is going to be in the form of a question. And the question is going to be, is the line clear for an ordinary passenger train? All different types of trains have different codes, but the one for an ordinary passenger train is 3 pause 1. Alan now checks the line in the vicinity of his signal box. It needs to be clear for at least 1/4 mile beyond his first signal, his home signal. And all the points in that distance need to be set in the safe position for the approaching train and locked into position. And having satisfied himself that's the case, he can now agree to the train coming. He accepts the train by repeating that 3 pause 1 bell signal. And then he moves his telegraph indicator from the central position to the green position, which is lettered line clear. And that's repeated back in David's signal box in the upper dial there. David, now that he's got the line clear indication, can clear his signals for the train to proceed, and the train comes on its way. ¿Se entiende de dónde venimos? Esto es lo que hemos heredado. También vía doble, Winter con aguja, es otro tipo de aparato que explica nuestra reglamentación de uso en algunos ferrocarriles. En el San Martín, por ejemplo, se difundió mucho.
Y algo que les decía de lo que no hemos avanzado es en los sistemas de block and lock, o sea, garantizar el bloqueo pero tener alguna certeza de que se liberó o que la señal de partida no se pueda bajar si no llegó el tren. De eso nuestra reglamentación, nuestro rito, solo habla de este tipo de aparato, el Westinghouse estilo L, hasta donde yo sé, solo se instaló en la vía cuádruple del Sarmiento y en la vía cuádruple del Roca, y sí necesita la certeza de que el tren haya llegado a librar la sección. Se tiene que ocupar algún circuito de vía, o en otros países vamos a ver que se usa algún pedal, de saber que el tren realmente llegó. O sea, por más que las personas acuerden solo con indicadores, para evitar eso de, como el auxiliar de Pacheco borracho, hay una certeza en el terreno de que el tren llegó, entonces recién ahí se libera la sección, aunque no se le dé nada al conductor. Pero esto solo lo esboza nuestro reglamento y solo uno lo puede encontrar, o lo había en la vía cuádruple, como acá vemos en cabina talleres, y también entiendo que lo había en la cuádruple del Roca, pero no seguimos avanzando en este tipo de aparatos en nuestro país que hubieran evitado y podrían evitar aún hoy en día accidentes. Y ahora quiero comentarles usos en otras partes del mundo de estas tecnologías que los británicos difundieron ampliamente. Tenemos estas dos grandes familias, los de vía único, que entregan un testimonio, eso se llama token block. Cuando tenga que hablar con otra persona de otro país y le digan ¿qué tenemos todavía en la milla Mar del Plata? Bueno, si es un extranjero, díganle token block, porque si no, no lo van a entender. Y ese testimonio puede ser un palo, una llave, una tableta o unas bolas metálicas, ahora vamos a ver. Y los aparatos de vía doble, que tienen solo las indicaciones, que también podrán ser simples o con bloqueo asociado, block and lock. Permítanme hacer un pequeño repaso de estas cosas. Los de vía única, insisto, internacionalmente se le llama token block, a eso que nosotros tenemos en la vía a Mar del Plata, nuestro palo staff, y token significa testimonio. Esto tiene que ver con las carreras de postas, que algo hablábamos al principio, en estas 4%, donde el que llega le da la posta al siguiente, y lo que se le da es el testimonio o testigo, que eso es lo que se llama un token, y eso es lo que terminan haciendo los trenes cuando van haciendo el intercambio del palo staff, por ejemplo. Así que está bien asociarlo con este tipo de uso. Les comentaba que esto nació, lo habíamos visto en las charlas anteriores, porque hubo un gran accidente sobre vía única en 1874 por un error de telégrafos. Se entendieron mal las personas que estaban asignando el uso de la vía única y se enviaron dos trenes de frente sobre la misma vía, y eso fue un accidente muy importante en la historia británica que causó 25 muertos y 73 heridos. A partir de este accidente, un ingeniero llamado Edward Tyre, que desarrolló un sistema, el primero de este tipo, de lo cual el palo staff nuestro es heredero, que lo hizo 4 años después del accidente, en 1878, donde lo que se intercambia es una tableta. Es la filosofía bastante parecida a la de nuestro palo staff, pero en vez de haber un palo, hay una tableta física metálica. Acá podemos ver del principio del circuito de 1878, los dos aparatos en dos estaciones, y también tiene, igual que de ahí viene lo de nuestro palo staff, un relé polarizado que necesita que se sumen los sentidos de circulación para permitir liberar ese electroimán del que hablábamos hoy, y solo está en fase en ese primer estadio que podemos ver ahí. Si se saca tableta de un aparato, queda fuera de fase, y hasta que no llega la tableta a la otra parte y se pone en el otro aparato, no vuelve a quedar en fase. Lo mismo que pasa con nuestro aparato de palo staff, que de hecho es un heredero de esta tecnología. Y lo otro que quiero que vean son los diferentes tipos de tabletas. Así como tenemos diferentes tipos de palos, ¿se acuerdan? El A, B, C, los 6 tipos. Bueno, también hay diferentes tipos de tabletas para que no se use la tableta de esta sección en la siguiente, sino que tenga algún tipo de codificación distinta. La codificación está en el núcleo de cómo es la forma que puede calzar o no calzar en una sección con la siguiente. Acá podemos ver este tipo de aparatos en Inglaterra, y el aro para intercambiar, no el palo, sino la tableta, pero la filosofía es exactamente la misma. Una variante de este aparato de Tyre, ven que cambia la cabeza acá arriba, es un poquito distinto, y de este tipo de aparato, tema de tableta de trenes de Tyre, también un videito, es casi casero, pero se entiende bien el uso. Van a ver dos aparatos, pero en realidad los dos aparatos que van a ver en este video es de un museíto. Simula como si fueran dos estaciones separadas, no sé, 10 kilómetros entre sí. Los van a ver uno al lado del otro, pero no son los dos de la estación como estamos viendo en esta foto, sino que pretenden mostrar los dos que intervienen en una sección y mostrar cómo es que intercambian el uso de esa sección.
Son dos estaciones, ¿eh? No le deja sacar. Ahí sí saca tableta porque le permitió. Se lo va a dar con el aro. Ahí explica que es un canjeador. Formas de canjeadores distintas. Se lo va a dar al conductor. Se supone que tarda 20 minutos en llegar de una estación a otra y el conductor se lo da al de la otra estación. Y ahí quedó liberada la sección. Se equivoca con el golpe. Hace mal los golpes de campanilla y lo carga el otro. Estos que menciona nuestro reglamento del palo staff grande de pie, que yo no recuerdo haberlo visto por lo menos en mis viajes. Sí, este es el aparato nuestro, el que estamos más acostumbrados, y están estos otros de pie con palo grande, que acá lo podemos ver en un cabín británico impecablemente restaurado, y acá ven el aparato de staff grande. Diferentes tipos, tamaños, codificaciones usadas a lo largo del mundo. Este me parece particularmente interesante porque Estados Unidos no tuvo mucho de esto. Estados Unidos fue rápidamente a los circuitos de vía, a los CTC, a otras tecnologías, pero en algunos lugares utilizaron de esta tecnología. En particular, este es un aparato de palo staff hecho por la Union Switch. Ven acá los palos que hay que hacerle hacer este recorrido para sacarlo. Me imagino que esto gira y lo libera y puedo sacar el palo como muy parecido al nuestro. Esto me parece interesantísimo. Esto es para tirar el palo, o sea, para no andar tirándolo por ahí en cualquier lado. Esto es como un receptor de lona donde el conductor lo va a tomar acá de la mano de señalero, pero el que tiene lo tira acá y después esto va a caer acá y lo puede agarrar el señalero en una forma un poquito más civilizada que andar tirándolo en el andén o esas cosas que hacemos todavía nosotros. Este es un aparato parecido a este de Union Switch norteamericano en Ucrania. No sé si será una sucursal o una copia, pero también hubo en Ucrania aparato de palo staff. Lo otro es intercambiar una llave. Tire, el mismo que había inventado el primer aparato de bloqueo con tableta, también inventó esta forma con llave. Esta es una de las, yo diría, las formas más difundidas de bloqueo en los británicos. Creo que en nuestro país algo llegó a haber, porque hay un aparato de estos en el Museo Ferroviario y hay otro aparato de estos en el Museo Ferroviario de la Estación de San Rafael en Mendoza, que por lo menos yo vi en una vacación. Pero no lo recoge el rito. Nuestro rito, cuando se unifican las formas de los reglamentos anteriores, luego de la nacionalización, para que haya un único reglamento, no le queda otra que explicar los diferentes tipos de bloqueo que había en Argentina y de haber tomado los más representativos, los que más estaban instalados, pero algo debe haber habido porque existieron de estos aparatos, y este tipo de aparato es de los más difundidos en Inglaterra. Es exactamente lo mismo, nada más que en vez de intercambiar palo, intercambian llave. Las llaves también tienen formas distintas para que no se mezclen unas con otras y que uno pueda mirar la formita y darse cuenta si es de un aparato o de otro.
Las llaves además tienen una codificación, así como lo tenía el palo, lo tenía la tableta. Fíjense que la ubicación de la muesca esta que tiene la llave hace que se pueda usar y con el color para distinguirlo, se puede usar en una determinada sección y no en otra, pero es la misma filosofía. El canjeador, en vez de ser de palo o de tableta, es de llave. El registro de trenes para notar qué llave se entrega. Es lo mismo que hemos heredado todos los británicos, pero intercambiando llave. A tal punto que, no deje de impresionarme, que en el 2019 se desarrolló una versión totalmente electrónica para comunicar dos aparatos de bloqueo por internet. O sea, esto se sigue usando todavía en Inglaterra, pero es un emulador electrónico con todas las medidas de seguridad modernas. Fíjense que era SIL 3, es un grado de integridad de seguridad muy importante, pero para que admita la misma llave vieja del aparato de Tire, para mostrar que esto se sigue usando, pero sin andar con todo lo electromecánico del interior. Es un emulador moderno vía internet de esta vieja filosofía de Tire para que se siga usando en la misma forma. Otro elemento utilizado en la India son estas bolas metálicas, se llama Neil's Ball, bolas de Neil sería la traducción literal. Neil fue un superintendente de telégrafos de uno de los ferrocarriles importantes de la India. Él lo diseñó, lo fabricó la Westinghouse de Londres o la Saxion Farmer de la India, ¿se acuerdan? El que había inventado el enclavamiento. Es otra vez lo mismo, pero se intercambia una bola metálica. También ven que esto tiene una cruz, un cuadrado. Me imagino que es para diferenciar las diferentes secciones y no se repita la bola. Y esto que está acá, quiero creer que son los nombres de las estaciones extremas, escrito en hindú o como se diga, los dos límites de la sección. Y acá también quiero mostrarles un videito, hoy estoy con los videitos, que es en realidad un documental de la National Geographic que explica el ferrocarril de la India, y yo he tomado solo el pedacito que explica cómo se usa el sistema de Neil's Balls. Arrives, Govinda Rajan must coordinate with other stations to make sure that his line is clear for the coming train. It is a time-honored system in place since the days of the British. A ball token must be carried by the driver, giving him the right-of-way on a single-line track. At every station, he must pass the token and pick up another. Only then will he have permission to continue on his way. Now, I am asking like here. This is the authority. Token C70. The line is officially open, and Kamakshi can change the signals that will indicate to the driver that the track ahead is safe. She will pass the ball on to the driver and prepares the cane pouch. She is one of the few women working directly with the trains, but gained her job after a great loss. Her husband had been a fireman on a steam engine and committed suicide when he didn't make driver. It is the railway's custom to give a position to the widow, and Kamakshi will have a job for life. As the train comes in, the ball token is handed over. Now the driver can move safely into the next section. Díganme si no se sienten como en casa, ¿eh? La verdad, muy parecido en muchas cosas, en las buenas y en las malas. También hay otros aparatos utilizados en India donde intercambian llaves, y se ve que este lo patentó Robert, este lo patentó Theobald. Se ve que daba para mucho el mercado indio e hicieron variantes intercambiando llaves o algún tipo de testimonio. También hay una forma de Neil's que no es con bolas metálicas, sino con tableta. Es una mezcla de la tableta, y esto se usa en Tailandia, ferrocarril de Burma Railway.
ครับดีขึ้นครับบวนหนึ่งมาแล้วเร็วๆไปดู También Japón tuvo esto con tabletas y en algún ramal todavía lo sigue teniendo, porque estas son fotos modernas donde hay intercambio de tabletas en la circulación de algún ferrocarril remoto en Japón. Acá hay algo que intercambian en Japón, está escrito en japonés, que parece ser un palo, que sabrá Dios en qué tipo de máquina lo colocan, pero bajo la misma filosofía. También existía intercambiar tickets, como también tenemos nosotros con el boleto Winter o con el García. Hay una técnica para ramales de muy baja densidad británicos que se llama Staff and Ticket, donde hay un solo palo en la sección. O sea, está el palo rojo para ir y venir en la sección roja y el palo azul para ir y venir en la sección azul. Y normalmente este palo va y viene, obviamente hay poquitos trenes que van y vienen. Si hubiera que meter un segundo tren en la misma sección, el primero llevará el palo y el segundo lleva un ticket, una boleta, por eso es Staff and Ticket. Y si se descompone esto, una persona, un piloto, reemplaza al palo y él como persona hace el uso de ir y venir. También es algo que se usó en ramales de baja densidad, no sé si se sigue usando en Inglaterra en algún ramal todavía. Esta es otra variante de esto de Staff and Ticket. Fíjense qué pedazo de staff se intercambiaba para ocupar la sección. Estamos hablando de staff de este tipo, las formas que se les ocurran de cosas a intercambiar como token. Canjeadores, también diferentes formas. Tenemos un escocés viejo, un australiano de baja altura, o este instructivo antiguo de la época de vapor de cómo hacer diferentes tipos de intercambiadores, y señales modernas. A ver si ustedes tienen la suerte de hacer turismo en Singapur o Malasia y ven estos cartelitos como ferroviario, van a entender que es el lugar para dejar o tomar el gancho del aro de la vía libre. No sé si los demás turistas le van a prestar atención a estas cosas, pero como ferroviarios seguro nos van a gustar verlas. Y en vía doble hay diferentes aparatos. Este también me llama la atención, un sistema inglés muy utilizado, Spagnoletti. Spagnoletti sería el español dicho como en italiano, pero es aparato inglés, es una mezcla cosmopolita tremenda, pero es un aparato muy usado de vía doble en Inglaterra. También hay un aparato hecho por Sykes, que algo habíamos hablado alguna vez del señor Sykes. Diferentes tipos de agujas, recordatorios, parecidos al nuestro Harper. Son todas variantes muy parecidas, más allá del formato, el uso o el fabricante, a lo que nosotros conocemos del uso nuestro en vía doble. Inclusive acá como el ferroviario tiene la pava arriba del aparato, como corresponde en cualquier lugar del mundo. Un viejo aparato de bloqueo francés, el Bloc Renault, se ve que en algún lugar se usó este tipo de aparato. Un viejo aparato de bloqueo italiano, Cardini, de 1893. Un aparato ruso, les debo el nombre, pero también es un aparato como los nuestros, es como un Harper ruso, diría este. Esto es una rareza, Serograph, es como un complemento del Harper para cuando hay una vía tercera. O sea, el Harper es vía doble, pero acá necesitan entre estas dos estaciones usar una vía tercera. Entonces este Serograph es un complemento del Harper para ver cómo se ocupa esa vía tercera. Tiene un uso y algún recordatorio con una aguja, pero es un uso muy particular, solo que lo encontré en Irlanda. También en particularidades, esto es en estación de la ciudad capital de Malasia, que es Kuala Lumpur o Kuala Lumpur, como se diga, donde el cabín de ingreso se puede terminar en las 4 plataformas, y esto es como acuerdan entre el cabín y la estación el uso de una plataforma u otra de las 4 posibles. Es una forma de bloqueo. O esto un poco más complicado en la antigua isla de Ceilán, abajo de la India, lo que hoy se llama Sri Lanka, donde esta estación tiene 2 cabines a los costados y 4 posibles andenes en el medio, y cómo los cabines y la estación designan el uso de los diferentes andenes, se acuerda con este tipo de aparato. Y de los block and lock, que les decía, esto de que no es solo bloqueo, sino también
tener alguna certeza o que esté también trabada la señal de partida de que ingresa a ese bloque, si no está acordado el bloqueo. Nosotros cuando tenemos el block Harper, por ejemplo, podemos bajar la señal de partida sin que esté acordada la ocupación de la sección de bloqueo y podemos mandar un tren atrás de otro sin saber si llegó el anterior. O sea, esos efectos lo tiene nuestro aparato de block Harper. Para estas cosas ha habido evoluciones que nosotros nos hemos perdido. Un tema muy, me parece, importante es el sistema alemán. Algo habíamos comentado, esto nació en 1871 en Alemania y realmente se esforzaron muchísimo los alemanes en evolucionar en esto como un elemento muy importante de seguridad. Algo habíamos comentado también la vez pasada, dada dos cabines de señales que tienen que acordar el bloqueo, solo se va a permitir bajar la señal de partida de la señal que me hace ocupar esa sección de bloqueo si está la sección libre. Si está la sección ocupada, por más que quiera mover la palanca, hay una traba mecánica que hace que yo no pueda girar la palanca de la señal de partida. Entonces esto es block unlock, o sea, hay un enclavamiento relacionado con el bloqueo. Pero esto evolucionó después a cosas más importantes como estos aparatos de block unlock. Esto es bloqueo para vía doble relacionado con el señalamiento, a un señalamiento mecánico de palanca. Esta es una versión desarrollada por Siemens y Halske, alemán obviamente. Esta es una versión hecha en Suiza por Hassler, el de registrador de eventos que todos estamos acostumbrados a ver en las locomotoras o trenes modernos nuestros, el gran proveedor de registradores de eventos en Argentina. Bueno, Hassler empezó siendo aparatos de block and lock en Suiza. Ven que tiene acá unas letras, unas indicaciones y acá abajo otras palanquitas. Bueno, un poco quiero contarles qué es eso. Estos serían 3 estaciones en una sección de bloqueo y las estaciones tienen un aparato de entrada, que es el que tiene la letra A, y un aparato de salida, que es el que tiene la letra E. Esta sería una estación intermedia, esta sería otro extremo. Acá vemos el esquemita de vías y las señales. Bueno, esto es lo que van a acordar con estos aparatos verdes que veíamos recién entre las estaciones. La señal es de cuadrante superior, la señal se mueve, nosotros estamos acostumbrados a que baje la señal, bueno, acá sube la señal 45 grados, es de cuadrante superior, de eso vamos a hablar la charla que viene, los diferentes tipos de señales físicas. Y otra cosa, fíjense que Alemania, circulación por la derecha, ¿no? La otra cosa que nos va a llamar la atención es al revés de cómo tenemos nosotros. Bueno, acá está con la señal de partida este tren, entonces cuando ocupa la sección, ven que se ocupa el aparato de bloqueo, la señal queda bloqueada, y hasta que este tren no llegue y no libre este pedal que está acá después de la estación, que tenga certeza de que llegó la estación, no va a quedar librada la sección de bloqueo. O sea que no podría ocurrir el accidente de Benavides en este tipo de aparato. Recién cuando libra un pedal eléctrico, después habrá migrado circuitos de vía, algo que diga que el tren llegó, recién queda librada la sección previa y pasa a ocuparse la sección siguiente. Esta es la idea básica del sistema de block and lock alemán. Acá están los aparatos de block and lock. Ahora vamos a ver estas palancas de rutas que están acá abajo, qué son, y estos son los diferentes elementos. La palanca tipo alemana, sí, noten que tanto las señales como los cambios se mueven con alambres, todo es con alambres, no como nosotros tenemos alambre para las señales y barra para los cambios. En esta filosofía alemana, las palancas se invierten en una forma de 180 grados y es todo tirado con alambre. Pero me quiero focalizar en, recién veíamos el aparato de bloqueo, la filosofía básica, y ahora quiero 2 palabritas sobre las palancas de rutas, que son estas que están acá abajo, que sería en este caso. Acá tenemos 2 estaciones y un empalme. Estas palanquitas que están acá abajo son las que tienen que ver con para armar la ruta. Por ejemplo, la palanquita si está en la posición ARH significa que es para ir desde la señal A hasta el destino de RH. Puede ser desde la señal A ir para el otro MS, o sea, con esta señal puedo ir o para un lado o para el otro. Y las otras rutas que son de B para la estación LD o desde C, si vengo del empalme, hasta la estación LD también. Bueno, depende de las palanquitas, las 4 posibles rutas que están acá son con estas palanquitas en sus 2 posiciones cada una. Bueno, supongamos que se quiere hacer la de A a RH, o sea, quiero ir de acá hasta allá, lo que se va a terminar haciendo es el avance del tren, la liberación con los pedales y cómo va a terminar quedando librada la sección. De este tipo de familias se difundió a partir de la inventiva alemana hacia los países cercanos como Austria, Österreich o Dinamarca, Suecia. Estas son filosofías, quizás tengan alguna variante local de la tecnología, pero es la idea que emanó desde Alemania.
También los ingleses tuvieron su sistema de block and lock, algo habíamos visto del que había inventado en 1875 William Sykes, donde el bloqueo entre las estaciones, estación A, B y C, condiciona el accionamiento de la señal de partida. Solo la señal de partida va a poder ser bajada si el aparato de bloqueo me dice que la sección está libre. Si no, hay una interacción física, mecánica, que hace que no pueda mover la palanca. Acá podemos ver cómo, no sé si alcanzan a ver acá, cómo todo termina trabando acá el movimiento de la palanca. O sea, esta palanca la voy a poder mover, la señal de partida, la señal 2, en este caso la voy a poder mover solo si el bloqueo está permitido y se liberó este pestillo que tiene que ver con el aparato de bloqueo, o la palanca del cambio, que no se pueda mover si está la sección ocupada. Esto es en la parte de atrás del aparato de bloqueo, donde también se traba en definitiva acá el movimiento de la palanca, que es un movimiento mecánico que hace que no se pueda mover. O sea, hay una relación entre el bloqueo, la señal y el cambio gracias a este aparato de block and lock. También Saxby, algo habíamos visto que no se quedó atrás, hizo su versión de aparato de bloqueo que vincula a las palancas. Fíjense como acá el aparato de bloqueo tiene por detrás algo que termina interactuando mecánicamente con el movimiento de las palancas en el enclavamiento. Sistema italiano de block and lock, Cardini, que se acuerdan que habíamos visto un aparato de bloqueo puro de vía doble, también tiene su versión de block and lock. Esta es una versión un poquito más moderna que se llegó a usar, o la versión más moderna de Cardini que se llegó a usar en Italia. Lo que me parece interesante que vean esto, la estación de bloqueo A, la estación de bloqueo B, hay un acuerdo y hay un pedal de liberación con un circuito divinario de ocupación. O sea, hay un circuito de vía corto que es el que va a hacer que yo detecte que el tren llegó realmente y eso me libere la sección de bloqueo. O sea, además de estar condicionada a las señales, el bloqueo no va a quedar librado por el simple manejo de los aparatos de las personas, sino que necesita que el tren llegue y ocupe un determinado circuito de vía para que quede liberada la sección. Esto son cuestiones de seguridad para evitar de mandar un tren arriba de otro, insisto, como el que tuvimos el accidente de Pacheco. Un sistema francés muy interesante también de esta filosofía es el sistema del electrosemáforo de Lartigue. Henri Lartigue es un inventor francés muy importante, un ingeniero electricista, que también inventó el cocodrilo. ¿Se acuerdan que habíamos visto el bisabuelo de los sistemas de ATP? Bueno, además inventó este sistema de block and lock, que es un sistema para vía doble, esto que está acá abajo, y a la intemperie. Lo único que le veo raro a esto es que hay que ir a manejarlo a la intemperie, con lluvia y con nieve, pero bueno, obviamente hay una relación directa entre la señal y el aparato de bloqueo que está acá abajo, y el aparato de bloqueo hay uno para cada vía. Ven que dice vía 1 y vía 2. O sea, si bien es vía doble, todo está de un lado. Para una vía se verá un brazo, para la otra vía se verá el otro, pero no es que hay una de cada vía, están las dos ahí juntitas. Y además, acá ven que hay dos bracitos más cortitos, indican si se despachó o no un tren del poste anterior. Ahora les muestro un poquito más. Acá lo que les decía, vía doble, y hay un solo poste acá asociado con el cabín para hacer el bloqueo, y esto vale tanto para una vía como para la otra. Cada uno mirará la que está con el frente rojo. Esto es lo que quiero mostrarles, cómo se van armando las secciones de bloqueo. No sé si alcanzan a ver los bracitos de colores, cómo se van haciendo las secciones de bloqueo entre electrosemáforos de este tipo del Lartigue. Como les decía, ahí abajo hay lo que son las cajas de vinculación entre uno y otro que están cableados. Esto hay una conexión eléctrica entre una estación y la otra de bloqueo que maneja estos electrosemáforos. Y la idea es la siguiente: cuando el electrosemáforo está así, con la señal no horizontal sino vertical, pero bien alineada con el brazo, vía libre, esto está listo para recibir un tren que va a ser enviado de la estación anterior. Lo acordaron de alguna manera y entonces está para recibir un tren. Cuando el tren de la estación precedente sale, me avisa también con el aparato, ya te largué, ya te mandé el tren que está yendo a tu sección. Por eso aparece este bracito más cortito de acá abajo que les mostraba. Cuando el tren llegó, se pone el brazo horizontal y se le da la orden de que va hacia la próxima estación, y después de que salió de la estación que estamos, recién ahí se libera la sección precedente, todo manejando esas palanquitas que están ahí abajo a la intemperie.
Y por último, comentarles de un sistema norteamericano. Si bien les había dicho que los norteamericanos fueron rápidamente al bloqueo automático, al CTC, no pasaron mucho por estos sistemas de bloqueo, pero sí tuvieron también sus aparatos. Acá vemos un sistema Coleman de lock and block y podemos ver claramente la relación entre el aparato y las palancas, ¿no? Es una relación física, mecánica, directa, de si trabo o no por ejemplo, la señal de partida con el bloqueo de la sección que voy a ocupar. Acá se ve un poquito mejor, estilo casi Saxby del aparato interactuando directamente con el enclavamiento de la palanca. Y otro proveedor de estos sistemas de Block and Lock es nuestra conocida GRS, conocido mucho en Argentina, no tiene gran trayectoria GRS, la General Railway Signal. En Estados Unidos, si uno mira inclusive las viejas páginas de internet de GRS o lo que hay en Wikipedia, cuando le muestran dónde tienen instalaciones de GRS, muestran las de Argentina. O sea, es un sistema excelente que se ha difundido muchísimo en nuestro país. Casi todos los señalamientos del Belgrano Norte, el San Martín, el Urquiza, parte del Belgrano Sur, el CTC Victoria Capilla del Señor, el CTC que había de La Paz Alto Verde en Mendoza, todo eso es marca GRS, vendió muchísimo y es muy buena calidad, pero no es muy conocida en Estados Unidos, pero sí tuvo su aparato también de Block and Lock y su vinculación otra vez entre el aparato y la señal directamente, cómo es que la señal puede o no bajar, si es que está el block acordado o no. Por lo menos, ver de no mandar, bajar la señal hacia una sección de bloqueo ocupado. Además, después estaría bueno saber si el tren llegó con algún circuito o pedal para liberar la sección. Pero bueno, son esas mejoras del Block and Lock que lamentablemente nosotros nos perdimos. Y hasta acá lo que tenía para comentarles hoy sobre aparatos de bloqueo, uso en Argentina y usos en otros países donde derramó esta filosofía británica que seguimos usando en la vía Mar del Plata, en la vía José León Suárez a Retiro, inclusive en plena Capital Federal. Los invito a que si están paseando por Belgrano R, se pongan abajo del cabín, tengan el rito a mano, escuchen los golpes de campanilla y van a saber si es un tren ascendente, descendente, de pasajero o de carga, mirando el código aún hoy en día. 100% tracción a sangre, ningún circuito de vía. Claro, era tan importante la vía de Retiro a Rosario que unía las dos ciudades más importantes que iba a venir un gran señalamiento, una gran electrificación, unos grandes trenes que nunca llegaron y seguimos teniendo la filosofía del 1800 que nos dejaron los británicos. En el sistema de bloqueo inalámbrico que se iba a instalar en la vía Mar del Plata se mantenía el mismo modo de funcionamiento que el actual, reemplazando el cableado por la comunicación inalámbrica. Estaba previsto modificar los aparatos actuales. Lo que yo sé es que alguna vez se quiso poner sistema de Block and Lock. Yo había comentado en la otra charla que me llegó a mostrar Jorge de Piero, un amigo jefe de señalamiento del Sarmiento, en Aedo, aparatos de Block and Lock, que me acuerdo tenían un color azul metalizado que me llamaba mucho la atención, pero no llegaron a instalarse nunca, pero manteniendo la vía única y cableado, o sea, vinculados en forma alámbrica con la línea telegráfica. No me imagino que se tirara otra cosa. Hay formas de hacerlo inalámbrico, inclusive uno puede mantener los mismos aparatos de bloqueo y tener una vinculación radioeléctrica que emule el vínculo físico de cables. La línea Roca lo llegó a tener, si es que no lo tiene todavía, en algunas secciones de bloqueo. Pero el de Mar del Plata iba a ser de ese tipo alámbrico, por lo menos al principio. No hay inconvenientes en reemplazarlo con algún SAC. Acá Mira habla también de los aparatos Harper. El problema de los Harper es que se van gastando. Antes había talleres con tornería en los ferrocarriles. Tenía el taller de tornería en Rosario, donde se tornean las piezas de bronce, se arreglaba, todo eso desapareció, los aparatos se van gastando, no hay más repuestos, entonces ha habido una iniciativa de Metrovías de querer reemplazar los aparatos de bloqueo por un émulo electrónico. Ahí aparece, no me quiero meter en temas muy técnicos, pero aparecía la duda de qué grado de SIL, de Safety Integrity Level, darle. Metrovías estaba dispuesto a usar PLC con SIL 3 y habíamos avanzado bastante en permitirlo, en aceptarlo, y por alguna razón se pinchó, pero no es que no se pueda. Ya vieron ese aparato de la llave de Tire hecho en Inglaterra. Se puede. Me pareció ver en el de Tailandia que había un señalero que tenía bandera verde y roja en la mano. Entiendo que el pase de postas, el pase de palo staff se hace en movimiento para justamente acelerar la dinámica y que el tren no tenga que detenerse.
Entre estaciones hay una comunicación y se sabe si hay vía libre o no. Ahora, el conductor del tren, cuando se está por aproximar a una estación, ¿se da cuenta porque ve al señalero que tiene el palo en la mano o porque también ya ve la señal de la próxima sección, el libre? No sé cómo es en Tailandia, pero en nuestro caso lo primero que te encontrás es con el disco de aproximación, es un disco blanco que te dice que estés atento porque vas a llegar a una zona señalizada, te estás acercando a esa isla del esfuerzo humano que maneja las señales, y lo primero que te encontrás es con la señal de distancia, la cola de pescado, y después la señal de entrada. O sea, después de 10 kilómetros de ver solo vacas, te encontrás con el disco que te dice, ojo que acá empiezan las señales, 800 metros más adelante es la de distancia, que tiene que ver con toda la circulación sobre la vía principal, y después la de entrada, y entre la de entrada y la de salida obedeces señales. Sí, el bloqueo es para ocupar la sección, pero cuando llegaste a la estación obedeces señales, y te das cuenta que llegaste por alguna cartelería previa. Me imagino que en Tailandia debe ser parecido. ¿Qué tan importante piensa que es que el conductor o personal de a bordo tenga algo físico, ¿no?, en el intercambio? O sea, por ejemplo, el tema del palo staff, etcétera. Me imagino que es una cuestión de confianza, ¿no? Veo que pasan las tecnologías y hay algo que se mantiene, una especie de software en esto, que es el proceso entre el señalero y el personaje de a bordo, ¿no? Cuando vivimos el proceso de privatización de los años 90, ustedes saben que de 100.000 empleados pasamos a tener 20.000, y eso fue un cambio de señalamiento de telecomunicaciones. Y lo que cambió fundamentalmente es este bloqueo. Dejó de haber bloqueo entre estaciones, que necesitaba gente en todos los turnos, en todas las estaciones, y pasó a haber el bloqueo por radio, lo que se llama la Track Wire and Control de los Estados Unidos, desde un único puesto de control a cada tripulación del tren. Una de las primeras cosas que se decía en esos tiempos es que la AUE, que es como se tradujo la Track Wire and Control en nuestro país, era mucho más insegura que el block. En todo caso será más insegura que el block staff, pero no que el block Harper. Es más, yo diría que la UE es mejor que el block Harper en cuanto a seguridad. Le da tranquilidad al conductor tener la garantía de que es el único. Él, teniendo el palo staff en la mano, sabe que es el único que puede estar en la sección, porque los aparatos no pueden dar otro aparato, y eso te da cierto grado de seguridad. No digo que sea algo excluyente, eso depende de la idiosincrasia de cada uno, y pasamos a operar con AUE, con bloqueo por radio. Después podemos decir si estuvo bien, si estuvo mal, si es lo que necesitamos, si no es lo que necesitamos, pero no ha habido grandes accidentes por inconvenientes de uso de la AUE, algunos menores por lo menos que yo sé. Es opinable, esto es importante. Da seguridad contra un aspecto que es el error humano. Los equipos también fallan, y cuanto más complejos son los equipos, más probabilidad de falla, y si agregamos software, ahí hay todo un capítulo, ¿no? Es otro mundo. Los norteamericanos no se quedaron en la Track Wire and Control, que es algo de los años 1980, sino que instalaron el Positive Train Control, el PTC, que es un ATP basado con GPS. Las cosas siguen evolucionando. Nosotros lo que pasa es que copiamos fotos, copiamos la de los ingleses del 1800 y no hicimos más nada en muchos casos. Y después copiamos la Track Wire and Control de los años 80 y tampoco seguimos la evolución de ellos. No se quedaron. Es un problema de capacidad económica, desarrollo y gente que esté mirando estas cosas. Lamentablemente no tenemos mucha gente mirando el conjunto del sistema ferroviario desde el punto de vista de la seguridad y qué queremos a lo largo del tiempo. Estamos demasiado atomizados para mí. El tema de lo tangible, veamos software, hardware, de la garantía, y por ahí se disparan cosas. Es como que están conviviendo dos sistemas, pero digo, hay una tendencia a que aquí en el país uniforme todo esto se haga una sola cosa, ¿o no? Hay buenos esfuerzos. Los mejores son los de ADIF. La gente de ADIF, de Señalamiento de Telecomunicaciones, es plenamente consciente de estas limitaciones que tenemos y esta atomización de formas, y quiere ir a formas modernas, más seguras y uniformes. Pero bueno, también tenemos cuestiones de inversión. Pero sí hay ideas, por lo menos yo las he escuchado muy buenas de parte del equipo de señalamiento de telecomunicaciones de ADIF. Vamos a ver si tenemos tiempo y dinero, quizás vaya derramando sobre el resto del sistema. Por ahora estamos muy atomizados.
Dentro de esos 80.000 personas ferroviarios que quedaron afuera, buena parte eran todas las personas que tenían que seguir estudiando la evolución del señalamiento y dando ideas. Se cortó como la capacitación, como todo el trabajo de ingeniería que tenía que seguir acompañando eso. Ahora da la sensación que se está rearmando a través de la gente de ADIF y de todo el resto de las dependencias. Es imposible de otra manera. Un placer grande y nos estamos viendo, si Dios quiere. Cuídense mucho. Adiós.